Te cuento historias acompañada por sus protagonistas. Vamos a inspirarnos juntos conociendo el caminar de quienes se atrevieron a luchar por sus sueños. Obstáculos, emociones, esfuerzos, triunfos o fracasos. ¿Parecía fácil? No fue así. Hola, bienvenidos. Oficialmente estamos de estreno en No Fue Así. Soy Laura de Hoyos y estoy feliz de tenerte aquí. Hoy arrancamos con este episodio 1 con el padrino del podcast y en verdad creo que no podría ser más especial de quién se trata. Hoy tenemos como invitado al señor Jaime Jarrín y quiero contarte un poquito sobre él antes de darle la bienvenida. Él es ecuatoriano y hace años decide viajar a Estados Unidos a probar suerte, digamos. Todo esto acompañado por su esposa e hijo. Y resulta que la vida les tenía preparado algo increíble. Debo decir que la vida los sorprende bastante y para bien. Tanto que a pesar de no saber lo que era el béisbol, es hoy y desde hace más de 60 años la voz en español del equipo de béisbol de Los Ángeles Dodgers, siendo alguien admirado mundialmente, un ídolo total en su país, Ecuador, miembro del Salón de la Fama, con un anillo de honor en el estadio, una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, con una larga lista de reconocimientos, premios, medallas, en fin. Hay quienes lo llaman leyenda viviente del béisbol y yo no podría estar más de acuerdo con ellos. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Solo él nos lo puede contar, así que con toda la emoción le doy la bienvenida a Jaime Jarrín. Hola, muchas gracias por estar aquí apadrinando No Fue Así y dispuesto a contarnos su caminar. Laura, muchísimas gracias. Me siento abrumado, en verdad, con esta presentación tan amplia, tan hermosa. En verdad, agradezco infinitamente sus gentiles palabras. Tengo mucho gusto de estar con ustedes y es un honor para mí apadrinar la iniciación de esta, que espero sea una larga cadena de contacto entre todos los que son aficionados al béisbol. Y aquí me tiene a las órdenes. Le mando de anticipado un abrazo muy cariñoso a usted y a todas las personas que le están escuchando y que nos están oyendo. Lo hago desde aquí, desde San Marino, a una ciudad pequeña junto a Los Ángeles, en California. Gracias y al contrario, el honor es mío. Es increíble las vueltas que da la vida. Gracias a que mi papá es fanático del béisbol, fanático del equipo, pero aún más fanático de su trabajo. Desde niña sé quién es usted y mire, hoy aquí está acompañándome. Claro que ya tengo la fortuna de conocerlo en persona, pero seguramente el más contento en este momento es mi papá al estarnos escuchando. Yo creo que ni en sus sueños más locos se hubiera imaginado esto. Un saludo para su papá, efectivamente, pues tuve el placer de conocerla a usted personalmente hace que un par de años, cuando estuvo por aquí. Yo sé que había seguido a los Dodgers desde hace muchísimo tiempo, así es que prácticamente crecimos juntos y me alegro mucho de esa particularidad, ¿cómo no? Así es, muy buenos recuerdos sin duda. Nuevamente, gracias por estar en este espacio. Ya di un brevísimo resumen de su increíble trayectoria, pero más allá de su trabajo, cuéntenos un poquito de usted. ¿Quién es Jaime Jarrín una vez que el micrófono se apaga? Bueno, yo soy una persona común y corriente. Tuve la suerte de venir a este país en 1955. Nací yo en un pueblito pequeñito que se llama Cayambe, a las faldas de un volcán, un nevado con nieves perpetuas en el Ecuador del mismo nombre, el Nevado Cayambe, un nevado de más de 5.800 metros de elevación. Nací allí, pero era una ciudad muy pequeñita, un cantón situado como 40 millas, o sea, más o menos 60 kilómetros al norte de la capital de Quito. Cuando yo nací, cuando pasé mis primeros años allí, era una ciudad pequeña de aproximadamente 5.000, 6.000 habitantes, a tal extremo de que no había escuela secundaria en Cayambe. Y entonces, cuando terminé la escuela primaria, junto con mis dos hermanos, pues mi familia decidió trasladarse a Quito para poder continuar con los estudios. Y así fue como nos trasladamos a Quito.
establecimos raíces en Quito, fui a la escuela en Quito a terminar la primaria en Quito, en el pensionado San Pedro Pascual de los Mercedarios. De allí pasé al Colegio Mejía, luego al Colegio Nacional Montúfar y finalmente a la Facultad de Periodismo de la Universidad Central del Ecuador. Empecé a trabajar yo a una edad muy temprana, a los 15 años de edad, y yo tuve mi primer trabajo como locutor. Antes de eso, cuando yo tenía unos 10, 12, 14, 10, 12 años, un primo mío, Alfredo Jarrín, era un locutor muy conocido en Quito y él me llevaba a que le acompañara a su trabajo. En esa época, en Radio Quito, habían programas con artistas en vivo y entonces era una distracción ir ahí a conocer a cantantes, a guitarristas, a duetos, a cuartetos y pues me deleitaba mucho. Y ahí fue cuando empecé a sentir el gusanito de la locución. Y entré a un curso especial que abrió la Facultad de Periodismo de la Universidad de Locución de 6 meses. Me gradué de esa escuela y se presentó una vacante en la más importante emisora de radio en el Ecuador y posiblemente en el mundo de habla hispana, HCJB, La Voz de los Andes, una emisora sumamente grande, muy importante, una emisora cultural. No había ningún anuncio comercial allí. Es una emisora, todavía existe una emisora que está en el Ecuador únicamente aprovechando la altitud y la localización en la mitad del mundo para cubrir a todas partes del mundo. Teníamos un transmisor de 750.000 vatios, algo increíble. Teníamos pues auditorio en todo el mundo. Habíamos 80 locutores, franceses, alemanes, rusos, chinos, de todo. Y yo estaba en el departamento de español. Y a los 15 años gané un concurso y comencé a trabajar en HCJB. Al cabo de un año me nombraron locutor del Congreso Nacional del Ecuador, del Senado. Yo tenía apenas 17 años de edad cuando yo fui locutor del Senado Nacional durante 3 años hasta cuando yo me vine a este país. Luego pasé también a trabajar en Radio Quito. Nunca dejé HCJB. Seguí en Radio Quito las noches de 7 a 9 de la noche. Yo trabajaba en el diario Hablado en HCJB por las mañanas. Yo no era un cronista deportivo, yo era un periodista radial. Mi trabajo eran únicamente noticias y cubrir eventos especiales. Entonces, combiné mi trabajo en HCJB con mi trabajo en el Congreso. En el último año, antes de venir acá, trabajé para Radio Quito, una emisora del periódico El Comercio de Quito, y ahí fue donde aprendí yo lo que me sirvió más aquí en Estados Unidos, cuál es la redacción de noticiarios pequeños de 5 o 10 minutos aproximadamente. Yo tenía la suerte de contar con el departamento de noticias del periódico, bajaba la redacción, tomaba las noticias, las redactaba, formaba los noticiarios de 5 minutos, subía nuevamente a la estación para transmitirlos en la noche. Ese trabajo me sirvió mucho aquí en los Estados Unidos. Eh, Estuve en HCJB aproximadamente 4 años. Como en HCJB habían programas también con artistas en vivo, eso sí, programas religiosos. Yo era locutor del programa más importante de la emisora, los domingos a las 8 de la noche, pláticas dominicales. Yo era el locutor que presentó el programa, presentaba artistas y presentaba al predicador. Y de mi parte nada de religión. Yo era únicamente, estrictamente el locutor del programa. Y entre las personas que venían a escuchar y a ver el programa estaba el cónsul americano. Habían más o menos unas 30, 40 personas que venían al programa y entre ellos el cónsul americano. Y me hice amigo de él y un día, mitad en serio, mitad en broma, le dije, me gustaría ir a Estados Unidos. Él creyó que como turista y me dijo encantado. ¿De cuánto tiempo deseas la visa? ¿De 30 días, 60 días, 6 meses? Y le dije, no, no, no. Yo quiero ir, estaba recién casado. Yo dije, quiero ir como inmigrante. Necesito una visa de inmigrante para mi esposa Blanca, para mi hijo Jorge, que acababa de nacer, y para mí. Y en verdad tuve una suerte enorme. Bueno, la amistad con el cónsul me ayudó mucho porque me dijo, ven a verme, dice, me dijo, ¿estás seguro que quieres ir como inmigrante? Le digo, sí, quiero ir a radicar allá, quiero ampliar mis horizontes. Y me dijo, ven a ver mi oficina el martes próximo, esto era domingo en la noche. Y así fue, el día martes fui a la Embajada Americana en Quito, me entrevistó el cónsul y en menos de 24 horas yo tenía
la visa de residente legal para mi persona, para Blanca y para mi hijo Jorge. Y más tiempo me demoraron los exámenes médicos, llegar aquí con la clásica, el clásico sobre que uno viene de inmigrante bajo el brazo con los X, y llegué aquí a Los Ángeles en 1955. Oh, ironía del destino. Yo arribé en Los Ángeles el día 24 de junio de 1955, el mismo día que Sandy Koufax debutaba como lanzador en Grandes Ligas. Partiendo de ahí, la manera en la que obtiene sus documentos y lo fáciles que fueron sus trámites ya es muy interesante porque hoy sonaría una locura total ese proceso. Efectivamente, bueno, una cosa más, yo no conocía absolutamente a nadie en este país, bueno, excepto una persona que fue mi controlista en HCJB en esa época. El locutor era únicamente locutor, y luego había un ingeniero, un controlista que ponía los discos y ponía los tips y todo eso. Y Manuel Romero era mi controlista en HCJB, y él se vino a Estados Unidos en 1953. Entonces yo le escribí a él y le dije: Manuel, necesito que me ayude, voy a ir a radicar en Los Ángeles. ¿Por qué Los Ángeles? Porque después de leer una cantidad de libros, me di cuenta de que aquí había una concentración sumamente alta de personas de habla hispana, de muchos latinos, particularmente mexicanos, un 90% mexicanos. En principio quise ir a Nueva York, porque también estaba yo inclinado por aprender a volar y convertirme en un piloto comercial. Me matriculé en un instituto de aviación en New Jersey, el Teterboro School of Aeronautics, y me aceptaron, pero decidí finalmente seguir con la radio. Entonces dejé Nueva York y pensé en ir a Chicago tal vez, pero tenía la errónea impresión de que Chicago era una ciudad con mucho hollín, no sucia, nada aceptable, un invierno sumamente crudo. Y pues, qué cosa, ahora yo considero a Chicago la ciudad más hermosa entre las grandes urbes de los Estados Unidos. Así es que luego de ver toda la información sobre la demografía del sur de California, dije: no, debo ir a Los Ángeles. Y vine porque vine con la intención de seguir trabajando en radio, mejorar mis horizontes en lo que a radio se refería, y así fue como llegué aquí a Los Ángeles. Bueno, yo vine en barco porque cuando trabajaba en el Congreso Nacional, en el Senado, pues me hice amigo de muchos senadores. Y cuando se dieron cuenta que yo venía para acá, decidieron ellos adoptar una petición al gobierno para que me diera un pasaje del Ecuador a Los Ángeles. Y pues en esa época habían barcos bananeros que venían cargados con 100.000 cabezas de banano, y unos 20, 30, 40 pasajeros. Eran generalmente barcos alemanes muy grandes, mixtos. Y entonces, pues, me dieron un pasaje allí. Me fui a Esmeraldas, puerto ecuatoriano, de donde salían los barcos. Y entonces esperé 2 semanas en Esmeraldas, y finalmente salí. Y vine por barco, llegué a Tampa, Florida. Y de Tampa tomé el autobús Greyhound hacia Los Ángeles, y llegué aquí el día, como repito, 24 de junio de 1955. Me gustaría preguntarle cómo fue el dejar su hogar, porque puede sonar, claro, quería un mejor futuro, se fue a probar suerte, le funcionó, listo, qué fácil. Pero no se ponen a pensar o no nos ponemos a pensar en lo que implica dejar su país, su cultura, su idioma, su gente, su familia. Y el tiempo no perdona, y atreverse a algo así también es dar por hecho que va a perderse de muchas cosas con las personas que más quiere. ¿Cómo fue dejar Ecuador? Bueno, efectivamente son trances difíciles que uno tiene que adoptar en la vida. Yo sabía que si me quedaba en el Ecuador, no sé qué hubiera sucedido. Mi esposa tenía el temor de que, estando yo tan jovencito como estaba, 18, 17, 16 años, y luego ya en los últimos 2 años me destaqué notablemente dentro de la locución en Quito, fui locutor de la mejor emisora en Quito. Yo estaba a cargo del diario hablado, que era el trabajo de más responsabilidad en la emisora, y entonces ya empezaron a invitarme a otras emisoras de radio a participar en programas comerciales, en programas musicales, con artistas. Y entonces, pues, a mi esposa le dio el temor de que, siendo yo tan joven, me metiera de lleno en el círculo bohemio
borrachitos de los locutores de las emisoras comerciales. Y entonces, efectivamente era muy difícil porque yo no conocía a nadie más en este país, no tenía oferta de trabajo, pero tenía que exponerme a todo eso. Y decidí venir con la intención, repito, de mejorar mi situación. Y yo tuve que venirme adelante de mi familia, de Blanca y de Jorge, porque pues era pedir demasiado venirme a la aventura con ellos. Entonces dije, no, yo me voy adelante, entonces me vine yo primero y 6 meses después pude traer a Blanca y a Jorge aquí a unirse conmigo en Los Ángeles. Al principio, repito, fue muy difícil. El idioma es algo muy, muy difícil aquí. Cuando yo vine, yo creía que sabía algo de inglés porque pues en el colegio yo tomé inglés, era mandatorio y es mandatorio en el Ecuador clases de inglés. Y tomé durante 6 años en la universidad también, tomé un año de inglés y creí que hablaba inglés. En HCO todavía habían muchos, muchos americanos. Yo creo que habían como unos 2000 americanos. Todos los ingenieros eran americanos. Entonces yo oía inglés prácticamente todos los días, pero en verdad la realidad es distinta. Cuando yo llegué aquí me sentí perdido porque era diferente. Yo no podía entender el idioma, el inglés de la calle y la gente no era muy amable. Yo trataba de hacerme entender, pero muchos perdían la paciencia y no me ayudaban en absoluto. Así es que, pues, ese es el problema mayor que existe, el idioma. El idioma. Hay que aprender inglés. Y lo primero que hice aquí fue matricularme en una escuela de inglés, la escuela Cambridge Street de inglés en Los Ángeles. Y yo conseguí un trabajo en una fábrica de hacer mallas de alambre en el este de Los Ángeles. Trabajaba de 4 de la tarde a 11 de la noche. Entonces iba yo a la escuela de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Tan pronto llegué a este país, tan pronto llegué a este país, visité la única emisora de habla hispana que había en aquel entonces, 1955, habla de hace más de 60 y pico de años. Digamos, KWKW. Fui aquí en Pasadena, una ciudad cercana a Los Ángeles, ahí estaba la emisora, fui a pedir trabajo. Um, el único bagaje que yo traje fueron mi experiencia de 4 años en radio y unas cartas de recomendación de HCJB, de Radio Quito, de la Embajada Americana, porque yo también participaba en un programa de información de la Embajada Americana en Quito. Y con esos certificados vine yo, me presenté en KWKW, vieron mis certificados, le caí bien a la sugerente de la emisora, pero no había vacantes porque era la única emisora de habla hispana full time. Y entonces todo el mundo se agarraba su trabajo pues con las uñas y no se presentaban con regularidad vacantes. Sin embargo, pues yo insistí, conseguí un trabajo en la fábrica, trabajaba por la tarde, iba a la emisora, me hice amigo de varios locutores allí y especialmente Terry Fegoso, que fue quien me ayudó tremendamente bien para yo entrar a trabajar allí. Me invitaba a que le grabara algunos anuncios. Luego, cuando salí de vacaciones, me pidió que le reemplazara de vacaciones. Entonces ya empezamos a conocer más en la emisora y ya me dieron finalmente unas horas de trabajo, los sábados 2 horas y los domingos 4 horas. Pero yo sabía que era cuestión de poner el primer pie y ya después de eso es cuestión de uno. Y insistí y hasta que finalmente logré al poco tiempo, para diciembre de 1955, ya empecé a trabajar full time, como se dice aquí, tiempo completo en KWKW, donde permanecí 51 años hasta que el béisbol se trasladó de KW a otra emisora y dejé yo KWKW. Así empecé yo aquí en Radio Los Ángeles cuando pues cifraba los 17, 18 años de edad. Sí, muy joven. Y algo muy curioso de su historia que me gustaría resaltar es que usted no conocía lo que era el béisbol, ni siquiera había visto una pelota antes porque en Quito no se conocía. ¿Cómo se da ese primer encuentro con el béisbol? Bueno, yo siempre de niño fui muy, muy amante a los deportes, jugaba fútbol, soccer en la escuela, luego después competí en pruebas de campo y pista, gimnasia y cosas por el estilo. Pero nunca había visto un juego de béisbol porque en Quito no se juega absolutamente nada de béisbol. Tal vez ahora están empezando alguien a jugar un poquito. En Guayaquil se juega un poco más, pero en Quito absolutamente nada. Nunca había visto un juego de béisbol, nunca había visto una pelota o un bate hasta que llegué a este país.
Yo llegué aquí en junio de 1955. 4 meses más tarde, 3 meses más tarde, en octubre de 1955, se juega la Serie Mundial de Béisbol en Nueva York entre los Dodgers de Brooklyn y los Yankees de Nueva York. Y yo vi como cantidades enormes de gente se arremolinaban frente a un telereceptor, frente a un radioreceptor, en las calles, en los negocios, en los restaurantes, en los hoteles, en todas partes. La gente estaba arremolinada allí viendo estos juegos de béisbol. Entonces me llamó poderosamente la atención y dije, ¿qué es esto? Me dijeron, es el béisbol de Grandes Ligas. No se había mencionado en absoluto que viniera el béisbol de Grandes Ligas a Los Ángeles, pero había aquí dos equipos triple A, los Hollywood Stars y Los Ángeles de Los Ángeles. Los Stars jugaban en el demolido Gilmore Field en el oeste de Los Ángeles, cerca de Hollywood, y Los Ángeles jugaban en un estadio que se llamaba Wrigley Field en la zona sur central de Los Ángeles, que era una réplica exactamente del Wrigley Field de Chicago. Y entonces empecé a ir a ver los juegos porque me llamó poderosamente la atención este nuevo deporte. Y así fue como empecé a rasguñar el béisbol. Ahí empecé a tratar de entenderlo. Todos los fines de semana me iba a ver los juegos, uno o dos juegos, y hasta que ya más o menos tenía una idea de cómo era el béisbol. ¿De qué trataba? Exactamente. Llega 1958, para entonces yo era ya director de deportes y noticias de KWKW, y un día el gerente y propietario de la emisora, el señor William Beaton, nos convocó a los locutores, éramos 20, 25 más o menos, a su oficina para darnos una buena noticia, nos dijo él. Nos llamó y nos dijo que acababa de firmar un contrato para transmitir en español los juegos de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles, que en 1958 deciden cambiarse de Brooklyn a Los Ángeles. Entonces el señor Beaton dijo, tengo el contrato, vamos a transmitir todos los juegos, necesito 2 cronistas. Y mirándome a mí me dijo, quiero que tú seas uno de los 2 cronistas. Y un compañero de trabajo, Alex Prada, que también estaba en noticias, me levantó la mano y le dijo, señor Beaton, yo conozco una persona que es un profesional en la materia. Él es nicaragüense, él tiene experiencia y ha transmitido béisbol en Nicaragua. Su nombre es René Cárdenas, él vive aquí en Los Ángeles y le puedo recomendar a él. Entonces el señor Beaton le pidió que se pusiera en contacto con René y que viniera a la estación a hacer una prueba. Vino, hizo una prueba perfecta, pasó, entonces a él lo nominaron el locutor número 1. Y yo le dije, señor Beaton, siento mucho, pero yo no me siento capaz de ponerme frente a un micrófono para relatar béisbol. Ya más o menos entiendo un poco el deporte, pero no como para hacerlo frente a un micrófono. Yo me gusta hacer cosas que las puedo hacer 100% bien o 110% bien. Pero él me quería mucho y me dijo, Jaime, tú eres muy jovencito todavía. Para entonces yo estaba transmitiendo boxeo desde el Olympic Auditorium. Y me dijo, me doy cuenta que tienes habilidad para los deportes. Me dijo, tienes un futuro brillante en el béisbol, te voy a dar de plazo 1 año, prepárate porque te quiero allí con René en el micrófono para el año próximo. Así fue como ese primer año, pues no dejaba de ir a los juegos en el Wrigley Field. No, para entonces ya no podían jugar en AAA, ya estaban los Dodgers en Los Ángeles, en el 58. Entonces lo que hice fue pues estudiar el béisbol, leer mucho sobre béisbol, leí todos los libros habidos y por haber, periódicos, revistas sobre béisbol, para empaparme lo que era el béisbol. Y así fue como en 1959, junto con René, empecé a trabajar. Al principio hice un inning, luego a los 2 o 3 meses me dio 2 innings, y entonces René era el número 1. En ese 58 tenía otros compañeros, Bill Nava y Miguel Alonso, que le acompañaron a René Cárdenas. En el 59, entonces ya entré yo de planta a ser el número 2 en la cabina. René decidió irse en 1962, o sea, 3 años más tarde, a Houston. Nació el equipo, la franquicia de Houston, y le ofrecieron trabajo los 12 meses del año, y decidió él algo que se arrepiente ahora notablemente. Decidió dejar a los Dodgers e irse a Houston. Entonces, él recomendó a José El Fat García, conterráneo de él, nicaragüense, para que le reemplazara.
Vino José y se unió a los Dodgers. Yo seguía como número 2 en la cabina. Aprendió muchísimo más de José el Fad García que de René, porque René pues se fue en cuestión de 3 años únicamente. A mí yo estuve ya con José, que era un magnífico relator de béisbol, de una pureza maravillosa, era extraordinariamente bueno en lo que respecta a transmitir béisbol. Lamentablemente, en el invierno de 1972, o sea, 10 años más tarde, fallece en Santo Domingo intempestivamente. Y entonces los Dodgers decidieron que era hora de que yo asumiera el cargo número 1 en las transmisiones. Fue en 1973. Entonces contratamos a un conocido actor mexicano aquí en Hollywood, Rodolfo Hoyos, para que me acompañara. Rodolfo estuvo conmigo 10 años y en 1982, cuando René perdió su trabajo en Houston, se había ido a Nicaragua, pero allá llegaron los sandinistas y tuvo que salir de Nicaragua, volvió a Houston, estaba sin trabajo y decidimos darle nuevamente trabajo a él. Una cosa interesante, cuando se le dijo al señor Omar y que pensábamos darle trabajo a René Cárdenas, el señor Omar le dijo, pero no fue él quien nos dejó a nosotros en 1962. Uy, Dijimos, sí, en verdad, pero eran otros tiempos. Así es que, como les es conocido, entonces René volvió a los Dodgers, pero ya no volvió como el número 1 en la cabina, tuvo que adaptarse al número 2, es decir, a ocupar el cargo que yo lo tuve cuando él estaba en el número 1. Y así es como han subido los años. Estoy en mi campaña número 62 ahora, campaña que va a empezar, esperamos, después de 8 días. Y aquí estamos. wow. Y cuando escucha que su jefe lo impulsa, que le ve el potencial y le va ofreciendo las oportunidades, ¿usted cómo se percibía? ¿Soñaba con algo más grande o estaba cómodo así con lo que ya hacía? Bueno, como dije, lógicamente yo sabía ya un poco de béisbol, pero no me sentía capaz. Cualquier otro te habría dicho, sí, cómo no, y lo entro y que no. Pero no, yo he sido siempre muy responsable en hacer las cosas que sé que los puedo hacer 100% bien. Y entonces fui franco y le dije al señor Beaton, arriesgándome al hecho de que pues nunca me brindaran luego la oportunidad. Pero él me dijo, no, Jaime, en un año quiero que estés listo. Y entonces ese año, lógicamente, yo estaba muy nervioso, pero traté de prepararme en la mejor forma posible y ya estaba yo transmitiendo boxeo. Yo he transmitido boxeo, lo hice en los años 60 y 70. He transmitido como unas 40 peleas de campeonato mundial, todas las peleas de los campeones mexicanos aquí en el sur de California. En los 60 tuvimos la época de oro del boxeo mexicano en el sur de California, con Toluco López, con Pajarito Moreno, con Chicho Castillo, con Olivares, tantos campeones mexicanos que peleaban aquí en el sur de California. Era clásico del Olympic Auditorium, era la meca del boxeo. Y entonces transmití peleas desde el exterior, muchas peleas. Transmití la pelea de Monzón con Nápoles en París. Luego, después, las 3 peleas de Monzón con Benvenuti, una en Montecarlo, otra en Roma y otra en Milán. Transmití la famosa pelea de Manila Thriller con Muhammad Ali y Joe Frazier. Y así es que estaba envuelto de lleno en el boxeo. Y en 1959, lógicamente, era una nueva aventura para mí. Yo creí que iba a permanecer en el béisbol unos 6, 7, 8 años y luego pasará otra cosa. En 1963 nacía la televisión en español, el canal 34 de Los Ángeles, el primer canal de español en los Estados Unidos. Se inició en el 63 aquí en Hollywood. Entonces yo pensé que mi próximo paso era la televisión. Eventualmente estuve en la televisión sin dejar el béisbol, sin dejar la radio, y yo estuve durante 6 a 8 años con Telemundo, antes de que fuera Telemundo, Canal 52 en Los Ángeles, como director de deportes. Pero nunca me agradó la televisión. Yo he sido siempre un hombre de radio. Tengo exactamente 68 años consecutivos frente a un micrófono, desde los 15 años de edad cuando debuté en 1951 hasta la fecha, pero me sentía incómodo en la televisión, ¿no? Nunca me gustó la televisión, así es que dejé la televisión, pero siempre seguí con los radios, seguí en radio. Yo he sido siempre y seré siempre hasta cuando muera un hombre de radio. Wow, increíble.
Y en todos estos años, ¿qué marca un antes y un después en su carrera? Pues yo creo que un antes y después podría ser tal vez 1981, cuando la Fernando Manía. Porque hasta 1981 yo era ya una persona muy, muy conocida, pero únicamente aquí en el sur de California. No conocían de Jaime Jarrín en ninguna parte del país, hasta que, gracias a Fernando, cuando Fred Clare, del Departamento de Publicidad de los Dodgers, me pidió que fuera su intérprete y su traductor, pues estuve con Fernando en todas partes. Entonces, debido a eso, ya supieron quién era Jaime Jarrín en Nueva York, en Atlanta, en Chicago, en San Luis, en todas las grandes ciudades beisbolísticas de los Estados Unidos. Entonces, eso me elevó a un plano superior, en verdad, en lo que profesionalmente hablando. En lo personal, ese no fue un cambio radical en mi persona. Yo seguí siempre delineado con mi trabajo a cabalidad, ayudándole a Fernando en todo lo posible. Pero ya digo, profesionalmente fue un cambio grande porque me encumbró a un nivel superior ya. Me convirtió en una figura nacional. Antes era únicamente una figura regional aquí. Luego, pues mi proyección también fue internacional, porque particularmente en México logramos establecer una cadena radial con más de 70, 80, 90 emisoras a través de Publiventos Deportivos. Nuestras transmisiones del béisbol llegaban a todos los rincones de México, partes de Guatemala, partes de Honduras, a Venezuela, parte de Colombia. Entonces, pues me proyectó internacionalmente la Fernando Manía de Fernando Venezuela. Así es que por eso tal vez podríamos decir que eso fue la demarcación de mi antes y después en mi carrera. Perfecto. Yo creo que para muchos fanáticos del béisbol fue una época bastante especial. Y ya que estamos más en confianza, digamos, ¿alguna anécdota que le gustaría contarnos? ¿Algo que recuerde con mucho cariño o emoción? Bueno, indiscutiblemente lo más emocionante en mi carrera fue la visita a la Casa Blanca con Fernando Valenzuela y su agente Antonio de Marco. Llegamos a la Casa Blanca. Cuando uno va a la Casa Blanca le asignan una persona, un chaperón que está siempre con uno, no lo deja uno solo en un momento. Y el famoso actor John Gavin, que entonces era el embajador de Estados Unidos en México, fue nuestro chaperón y él nos condujo en los interiores de la Casa Blanca. Recuerdo al entrar a la Casa Blanca y a empezar a subir los escalones al segundo piso, comencé a escuchar, interpretado por la banda de música de los cuerpos de infantería de Marina de Estados Unidos, las más hermosas selecciones, unos arreglos primorosos de canciones pues típicas de México, Cielito Lindo, México Lindo y Querido, esas melodías tradicionales interpretadas con una forma maravillosa. Eso me puso en verdad la piel como de gallina, emocionado al final. Y luego la cúspide de todo fue el hecho de que una vez servido ya el almuerzo, al mediodía, habían como unas 150 personas más o menos ahí en el comedor, y luego ver la emoción que causaba Fernando, un muchacho que llegó de México a los 19 años de edad, sin hablar una sola palabra de inglés, gordito, pelo largo, melenudo, facciones indígenas en verdad. eh, entonces, y que no hablaba una sola palabra de inglés, y luego ver una línea de los hombres más poderosos del país esperando una firma de un autógrafo de Fernando Valenzuela. Ahí estaba el presidente Reagan, el entonces vicepresidente George Bush padre, el secretario de Estado Alexander Haig, el secretario de la Defensa Nate Weinberger, oriundo del sur de California, el procurador general de justicia, la gente más poderosa del mundo esperando ahí en línea para que este jovencito de México les firmara un autógrafo. Eso fue en verdad algo maravilloso y lo tengo grabado en mi memoria. Fue la experiencia más fabulosa. Ahora, el trabajo más difícil que yo he realizado fue también en Washington, pero en circunstancias totalmente diferentes. Asesinaron al presidente Kennedy, la emisora KW me asignó que fuera a transmitir el funeral del presidente Kennedy en Washington en 1963. Llegué a Washington yo, que tenía
tenía que 24, 25 años, nunca había estado en Washington, hacía un frío tremendo, llovía. El dueño de KW me dijo, me llamó el día que asesinaron al presidente, me dice, Jaime, anda al aeropuerto a la medianoche, hay un vuelo de American Airlines a Washington, tienes ahí un boleto, quiero que transmitas el funeral del presidente Kennedy. Llegué a Washington, hacía un frío tremendo, llovía, no había una sola alma en las calles, habían matado al presidente, solamente habían soldados con fusiles al hombro en las intersecciones. Entonces, ¿yo qué hacía? Llegué allí, no conocía a nadie en absoluto, había alquilado un automóvil en el aeropuerto para ir a la ciudad, estacioné el automóvil porque era difícil leer los mapas allí y entonces yo pensé en recolectar material para poder formular algún programa desde Washington en caso de que no pudiera estar presente allí. Entonces lo que se me prendió el foco y fui a las embajadas de Latinoamérica en Washington a grabar entrevistas con los embajadores. Y así fue como grabé entrevistas con el embajador de México, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, de Venezuela. Grabé más o menos unas 15 horas. Entonces yo ya con este material dije, ya tengo para una transmisión. Luego me acordé que en Washington estaba el señor Eduardo Roybal, que fue el primer México-americano miembro del Consejo Municipal de Los Ángeles y también fue el primer México-americano como miembro del Congreso en Washington. Yo reconocí a él porque yo cubrí el City Hall aquí en Los Ángeles como noticiarista y entonces le llegué a verle a él y me reconoció enseguida, ¿qué haces aquí, Jaime? Me dijo. Le dije, vengo a transmitir el desfile. Me dijo, ¿qué necesitas? Le dije, todo. Una cosa increíble. Levantó el teléfono, habló y en media hora yo tenía todas las credenciales necesarias para cubrir el funeral. Tenía un jeep, tenía un chofer, un radiooperador y un transmisor. Y fue como a las 2 de la tarde aquel día, yo estaba transmitiendo desde la rotonda de Washington el momento cuando la señora Kennedy con su hijito y el senador Kennedy llegaron a postarse ahí de rodillas frente al féretro en la rotonda del Capitolio. Y luego después describí la salida de la procesión fúnebre, me subí al jeep, fui a la Catedral San Marcos, a donde llegaba el féretro, estaba listo ahí esperando la llegada, describí la llegada y luego después me subí otra vez al jeep, me fui al cementerio de Arlington. En el cementerio de Arlington habían construido una plataforma ahí para la prensa y el único que había de habla hispana allí era Jacobo Zabludowski, el que estaba transmitiendo para México. Entonces yo llegué allí, conocía yo a Jacobo porque yo había ido a México a transmitir la ceremonia del grito y Jacobo siempre me ayudó a obtener las credenciales en México. Él trabajaba en la división de radio de la presidencia en la época del presidente Elías Ordaz. Entonces, en Washington me encontré con él ahí en el cementerio y intercambiamos entrevistas y pues empezamos la descripción, la llegada del féretro y esa fue en verdad la transmisión más difícil que yo he realizado porque en verdad el idioma era un problema, yo nunca había estado en Washington, conseguir entrar a los lugares tan distinguidos era muy difícil. Así es que esos son los dos trabajos más importantes que he tenido con sede en Washington. Ahí una vez más la vida le sonríe. De no haber tenido nada, de sentirse perdido, de pronto todo se le da. Creo que eso es algo muy destacable en su historia, el cómo la vida le ha sonreído, pero usted también ha sabido corresponderle. Porque creo que conforme crecemos en ese caminar en busca de lo que nos gusta, lo que queremos ser, cuál es nuestra pasión, hay quienes lo descubren y tocan muchas puertas que nunca se abren o tardan mucho tiempo en abrirse. Y también están esas personas que han tenido puertas abiertas pero no saben aprovecharlas. Y el hecho de que usted, desde la primera inquietud, haya decidido aventurarse, emprender ese viaje a Estados Unidos y después haber tomado una oportunidad y otra y prepararse para seguir, creo que ha sido de mucho mérito también, porque hay oportunidades que solo se ven una vez en la vida. Efectivamente, bueno, Dios ha sido muy bondadoso para conmigo. Este país me ha bendecido grandemente. He obtenido varios reconocimientos, ingreso al Salón de la Fama,
a la estrella de Hollywood. Estoy en total en seis museos, inclusive en el museo más importante en Washington. Eh, en verdad, pero también he tenido un par de golpes muy duros en mi vida. En 1988, cuando intempestivamente falleció mi hijo Jimmy, el segundo de los tres hijos que Dios me ha dado, falleció en 1988, am, cuando yo regresaba de cubrir la Serie del Caribe en la República Dominicana cuando el equipo de México ganó la Serie del Caribe. Entonces yo regresaba a Los Ángeles y de un aneurisma en el cerebro a los 29 años de edad mi hijo murió. Entonces fue un golpe increíblemente artero. Mi esposa y yo tuvimos unos 10, ¿qué? Unos 15 años más o menos en que nuestra vida social se fue por los suelos. Mi esposa no quería ni oír, visitar a amigos, ir a reuniones, ir a fiestas, peor, ni mencionarle siquiera. Entonces ese fue un duro golpe. Yo creo que no hay golpe más duro a una persona que perder a un hijo. Y luego después, en 1990, 2 años después, tuve un accidente automovilístico muy, muy serio en la Florida durante los entrenamientos primaverales. Un joven que venía en una camioneta sin luces en la noche me pegó de frente y me mandó al hospital 4 meses. Estuve en cuidado intensivo 6 semanas. Cuando sube el accidente, a los 2 días al señor Omar le dijeron que tenía yo únicamente un 7% de probabilidades de sobrevivir al accidente. Perdí la vesícula, la vesícula, perdí el vaso, el pulmón izquierdo estaba colapsado, tenía 3 costillas fracturadas y el órgano que casi me mata fue el hígado, porque si bien el cinturón de seguridad me salvó la vida, la hebilla del cinturón se incrustó en el costado mío y prácticamente destrozó el hígado. Y ese fue el órgano que casi, casi, casi me mata. Pero no fue mi hora y me restablecí y gracias a Dios no he tenido problemas en absoluto. Eso fue en 1990, hace más de 30 años. Y pues fue un golpe muy duro. Sin embargo, el accidente lo sufrí el día 24 de marzo. Había empezado, después de realizar mi primera transmisión del primer juego de exhibición primaveral de ese año, tuvimos una huelga de jugadores en ese Spring Training y por eso empezó muy tarde los juegos de entrenamiento. El día 24 de marzo, el primer juego lo transmití desde Orlando y en la noche sobre el accidente. Pues no fue sino hasta el mes de julio cuando volví a transmitir un inning del Juego de Estrellas en Washington, por invitación expresa de Vince Scully, que dijo: Jaime, tienes que venir a Washington, yo quiero que estés ahí en Washington, digo, perdón, en Chicago. Y así fue como en julio en Chicago, creo que fue el día 18 de julio, el 18 de julio cuando en Chicago hice un inning y no pude hacer más de un inning, no podía, en verdad me faltaba aire, tenía mucho dolor en el pecho, así es que después ya en septiembre volví a transmitir, así es que de todas maneras no perdí ese año de béisbol. Queda claro que no todo es perfecto, también hay momentos duros y qué historia. Al voltear atrás y ver todo lo que ha caminado con esas altas y bajas, ¿qué siente? Bueno, únicamente una gratitud enorme para con el público. Mi agradecimiento a Dios, al Todopoderoso, por bendecirme con una buena salud, porque yo inclusive retransmití pues casi 4.000, más de 4.019 juegos consecutivamente, desde 1963 hasta 1984. No perdí ni un solo juego, más de 4.000. Y la racha se cortó, no porque me pasó algo a mí, sino por el hecho de que el señor Peter O'Malley, estaba trabajando ardientemente para lograr que el béisbol fuera considerado un deporte de medalla olímpica en las Olimpiadas del 84 en Los Ángeles. Entonces él me ordenó prácticamente que dejara los Dodgers por 3 semanas y trabajara en el Comité Olímpico. Con el Comité Olímpico, yo tuve a cargo toda la producción de radio de la Olimpiada de 1984 aquí en Los Ángeles. Entonces ahí se me cortó la racha de más de 4.000 juegos consecutivamente. Yo creo que en total he hecho unos casi 12.000 juegos. 12.000 juegos.
creo yo. Pero pues ah, mirando hacia atrás, agradezco a Dios que me ha dado una gran salud y todo eso, y pues mi agradecimiento perdurable, digamos, para con la afición, particularmente la afición mexicana que me ha respaldado enormemente, a tal punto de que muchos creen que yo soy mexicano y no ecuatoriano. Cuando yo regreso al Ecuador de visita, me dicen, y aquellos que no me conocen, me dicen, ¿es usted mexicano? Tiene un poquito de acento mexicano. Yo no sabía en absoluto, pero en verdad que la comunidad mexicana del sur de California y luego en México, pues ha sido tan benevolente para conmigo. Ellos son los que han puesto el pan y la mantequilla en la mesa para mi familia, en verdad, durante todos estos años, porque es un auditorio sumamente fiel, hermoso, en verdad, y lógicamente llevan el béisbol en su sangre, en sus venas, y nos han respaldado enormemente, porque sobre todo aquí en este país, cuando uno está en radio o televisión, si los números no lo respaldan, las estadísticas no están a la altura, pues únicamente se deja de hacer lo que se está haciendo. Y gracias a Dios, las transmisiones de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles han sido en verdad algo que han sido recibidas con beneplácito por la comunidad. Muchos me preguntan a qué se debe mi longevidad, más de 60 años haciendo lo mismo. Yo creo que hay tres razones primordiales para ello. En primer lugar, mi amor profundo con el béisbol. Si bien llegué tarde al béisbol, pues me enamoré totalmente del béisbol. En segundo lugar, el respaldo que siempre tuve de mi esposa Blanca, que en paz descanse, ella falleció hace un año y medio aproximadamente, y, pero ella me respaldó siempre, ella se sacrificó enormemente. Yo siempre digo, muchos de los galardones que yo he recibido se los merece ella, porque se portó tremendamente bien criando a tres muchachos. Mientras yo viajaba con los gallos en primera clase en el avión, ella tomaba su camioneta y llevaba a los muchachos a un parque los fines de semana a jugar con otros niños. Se sacrificó enormemente. Y si bien ella no era aficionada de hueso colorado al béisbol, ella soportaba el béisbol, pero no. Ella al principio viajaba mucho conmigo en los viajes con los Dodgers, le gustaba ir particularmente a Montreal, fue a todas las ciudades, pero ya en los últimos 15 años, digamos, ya me decía Jaime, no, no, yo prefiero quedarme en casa porque no me atrae el béisbol, ir al estadio, estar solo en el estadio allá, y luego dice, prefiero quedarme en el hotel, pero para estar en un hotel viendo televisión en una pantalla pequeña, prefiero quedarme en casa y ver televisión en una pantalla gigante. Así es que, sin embargo, ella nunca se me quejó de mis ausencias, de mis viajes, porque no tan solo el béisbol me tuvo ausente, sino el boxeo también. Pero ella fue tan bondadosa en ese aspecto y fue siempre tan generosa que esa fue una segunda razón primordial para mi longevidad en la radio. Y en tercer lugar, el hecho de que tuve la fortuna de caer en una organización, la primera del béisbol de Grandes Ligas, que reconoció plenamente el valor de nuestra comunidad, el valor del mercado latino en el sur de California. El señor Walter O'Malley, que fundó a los Dodgers aquí en Los Ángeles, cuando llegó a Los Ángeles, tomó un vuelo, un helicóptero para estudiar demográficamente el sur de California y se percató de la cantidad enorme de mexicanos, particularmente en el sur de California, y él se dio cuenta de que los mexicanos, por información que recibía, eran personas que gustaban mucho de particularmente tres deportes: el béisbol, el boxeo y el fútbol soccer. Y entonces el señor O'Malley decidió contratar una emisora para transmitir los juegos en español. Muchos otros eh, dirigentes del béisbol se extrañaron. ¿Y por qué transmite usted también en español? Entonces él dijo, yo quiero darles a los mexicanos algo en su propio idioma para que comprendan a cabalidad el desarrollo de este hermoso deporte y cómo el equipo de los Dodgers se desempeña en el terreno. Así es que los Dodgers fueron los primeros en tener una cobertura bilingüe de todos, absolutamente todos los juegos de la temporada. Empezamos en 1958, transmitiendo absolutamente todos los juegos,
Al principio, los primeros 6 años, no, 8 años, no viajábamos con el equipo, retransmitíamos los juegos desde el estudio, los reconstruíamos, pero ya después, en 1965, empezamos a viajar con el equipo, pero eso sí, siempre se transmitieron los 154 juegos de aquel entonces y ahora los 162 juegos de la temporada. Increíble, cada vez estoy más sorprendida y seguramente quienes nos están escuchando también lo están. Qué datos, qué historias, qué momentos. Y ya que hablamos de todo ese recorrido hasta llegar al resultado de ello, la persona que soy, ¿alguna lección de vida o consejo que quiera compartir con nosotros? Bueno, muchas veces, con mucha frecuencia, jovencitos que están por graduarse de la escuela secundaria y que pretenden ir a la universidad se acercan y me dicen, señor Jarrín o Jaime, ¿qué debo hacer? ¿Qué camino debo seguir? Yo les digo, hay una base importantísima para lo que desean hacer. Tienen que estar 100% seguros de hacer lo que quieren hacer. Deben estar seguros totalmente de que están enamorados de lo que quieren ser. No importa si quieren ser locutores, magnífico, pero si quieren ser médicos, si quieren ser abogados, si quieren ser plomeros, si quieren ser carpinteros, si quieren ser contadores, si quieren ser maestros, lo que sea, deben estar totalmente seguros de que eso es lo que llevan en sus venas, eso es lo que desean hacer. Y luego, dedicarse de lleno a eso, a alcanzar las metas que se han trazado, a sufrir muchas veces muchos sacrificios, pero a estar dispuestos a sobreponerse a esos sacrificios. Eso es lo más importante. Y antes que nada, llegando a este país, estudiar inglés. Inglés es importantísimo, es importantísimo. Yo les digo muchas veces a estudiantes que quieren ir a tomar comunicaciones. Muchos me dicen comunicaciones, comunicaciones. En los últimos 15 años, yo creo que ha sido la rama más popular entre la gente tomar comunicaciones. Yo les digo, olvídense de comunicaciones. Les recomiendo tomar idiomas. Si hablan 3 idiomas, tendrían tremendos trabajos en cualquier parte del mundo. Cultiven el inglés, cultiven su idioma natural, el español, y si pueden un tercer idioma, fabuloso. El Departamento de Estado de Estados Unidos estaría abriéndole los brazos inmediatamente, tendrían trabajos muy bien remunerados y serían en verdad un factor muy, muy prepotente, importantísimo para el desarrollo de este país. Los inmigrantes jugamos un papel importantísimo aquí en los Estados Unidos, aunque muchos no quieran reconocerlo, pero este país sin los inmigrantes estaría en muy, muy, muy serios problemas. Así es que eso es lo que les digo generalmente a los jóvenes que están tratando de abrirse el campo con un mejor futuro. Pues ahí está, muchas gracias, unas palabras sumamente valiosas. Y esto es un poquito de lo que ha sido el caminar de Jaime Jarrín, quien dejó su país en busca de alguna sorpresa del destino, sorpresa que sin duda encontró, enamorándose de un nuevo país, un nuevo deporte y reafirmando para qué estaba aquí, conquistar con su voz a oyentes por todo el mundo. Han sido décadas de disciplina, sacrificios, esfuerzo y mucha pasión en lo que hace, y el resultado de todo ello creo que es más que evidente y sumamente reconocido. ¿Parecía fácil? No fue así. Padrino, le agradezco su tiempo, el abrir su libro de vida y compartirnos unos cuantos capítulos de él ha sido increíble. Muchas gracias. Laura, muchísimas gracias a usted por esta oportunidad de llegar aprovechando la tecnología actual en que ya no necesitamos un transmisor, no necesitamos prácticamente un amplificador. Ahora, gracias a la comunicación actual, a la tecnología actual, podemos llegar a millones y millones de personas. Y le felicito por esta maravillosa idea, Laura, de este podcast, de esta forma de entrevistarnos y de llegar a nuestra gente. Yo tengo un podcast regular con los Dalles porque después de tantos años en comunión diaria con el público, pues tenía que en alguna forma mantenerme en contacto con él. Así es que gracias, Laura, por esta oportunidad y repito, desde Los Ángeles, le mando un cariñoso abrazo, le felicito mucho, se mira muy linda en verdad en la pantalla
Para su papá, un saludo, para todos en la familia, un saludo de mi parte. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias y con todo gusto hago llegar su mensaje, aunque seguramente nos están escuchando. De parte de todos, le mando un gran abrazo y de nuevo, muchas gracias. El podcast del que habla lo pueden encontrar también en esta plataforma con el nombre Despídala con un beso con Jaime Jarrín para que pasen a seguir escuchando y aprendiendo de una leyenda del béisbol. ¿Qué más puedo decirles? Ha sido un honor. Y a ti, muchas gracias por acompañarme en este primer episodio. Estoy feliz y emocionada por lo que se viene y me encantaría tenerte aquí el próximo lunes para conocer e inspirarnos con una nueva historia. El contacto en redes sociales es No Fue Así Podcast. Te invito a que te unas para que te enteres de quiénes serán los próximos invitados, algunos datos extras sobre ellos y para sentir que estamos más cerca. Esto es No Fue Así. Soy Laura de Hoyos. Muchas gracias.